Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con ustedes, amados. Qué alegría que están con nosotros. Creemos en la providencia del Padre. Estamos llenos de fe, de amor y del Espíritu Santo. Y en ese fluir de Dios te bendecimos y oramos al eterno, al bueno, al generoso y fiel, para que Él pueda llenarte de toda bendición espiritual y edificarte a través de la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que a continuación juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Leamos, amados, en el libro de Números, en el capítulo 25. Números capítulo 25, comenzando con el verso 1 en adelante, dice lo siguiente: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi ira de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zinri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón.
Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Muy bien, este es un incidente que nosotros conocemos y es muy importante. Y Dios va a sustraer enseñanzas para nosotros que son muy pertinentes, no solamente en este tiempo, sino siempre en relación con Dios. Dios nos ha enseñado que a Dios se le conocen sus caminos. Las obras de Dios dan testimonio de Dios, revelan ciertas cosas de Dios, pero los caminos revelan todo lo que es Dios. Los cristianos piadosos, temerosos de Dios, entendidos, siempre buscan los caminos de Dios, porque los caminos de Dios comienzan en su corazón y terminan en su corazón. ¿Qué yo dije? Los caminos de Dios comienzan en su corazón y terminan en su corazón, porque el alfa de los caminos de Dios es su corazón y la omega del camino de Dios es el corazón. Los caminos de Dios comienzan en el corazón de Dios, terminan en el corazón de Dios. El que quiere conocer a Dios, que estudie sus caminos, porque los caminos de Dios nos hablan de la conducta de Dios, sobre todo nos hablan del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios y del propósito de Dios. A veces estudiamos la palabra, adquirimos información acerca de Dios, nos llenamos la cabeza de eso y pensamos que conocemos a Dios. Pero información acerca de Dios no determina necesariamente conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios se adquiere a través de la revelación de su palabra. Amén. Y esa revelación la encontramos en los caminos del Señor. Dios es una persona, no es una fuerza cósmica, es una persona. Tiene ojos, tiene oídos. Ahí dice la Biblia que el que hizo los ojos al hombre no verá, el que hizo los oídos del hombre no escuchará, el que hizo los pies al hombre no caminará, hasta vuela, dice la palabra. Vuela y cabalga en los vientos, cabalga en las alas de los querubines. Amén. Ese es nuestro Dios, es una persona. Y Dios me ha enseñado, y yo comparto con ustedes gratuitamente ese principio de interpretación bíblica, que es ver la conducta de Dios, ver cómo Dios obra. Y así es Dios. Tal es el pensamiento de Dios, así es Dios. Dígalo conmigo. Tal es el pensamiento de Dios, así es Dios. Tal es la conducta de Dios, así es Dios. Amén. Y cuando usted estudia la conducta de Dios revelada en la palabra, en los caminos, usted va a conocer a Dios. Y conocer a Dios es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La Biblia nos alimenta, nos nutre, nos santifica, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Es la fuente de todo bien espiritual. Amén. Por ella Dios hizo el universo, por la misma palabra Dios sostiene los mundos, y también por esa palabra que se hizo carne en el verbo vino la redención. Todo lo que Dios ejecuta, lo ejecuta a través de la palabra, porque así como sucede con nosotros los seres humanos, todo proyecto del hombre comenzó con un pensamiento. Todo proyecto humano comienza con un pensamiento. Se gesta el pensamiento y la gente lo lleva a cabo. Eso que nació en una idea. Amén. Así pasa con Dios. En el corazón de Dios se gestan los pensamientos de Dios. Y luego Dios esos pensamientos los lleva a cabo. Los cristaliza a través de su palabra. Envía la palabra.
Y la palabra de Dios siempre, nunca regresa vacía. Siempre hace aquello para lo cual Dios la envía. Amén. Así que el pensamiento de Dios se vuelve palabra de Dios, y la palabra de Dios realiza el propósito de Dios y la voluntad del Señor. Este incidente no se concentre tanto en los que se murieron, en la plaga. Aquí hay una revelación de Dios. Revela al hombre, pero revela a Dios. Este es uno de los incidentes que provocó la ira de Dios. La ira, el furor de Dios. Y hay incidentes en la Biblia que Dios, aunque los perdonó, nunca los olvidó. Pero no los olvidó porque guardaba rencor, porque Dios no guarda rencor, porque el amor no guarda rencor y Dios es amor. Pero en la relación de pacto con su pueblo, Dios siempre alude a incidentes que dañaron la relación, que violaron el pacto. Y Dios siempre lo trae a colación para que no se vuelva a repetir. Dios no es como nosotros, que cuando hacemos alusión al pasado es para herir a la persona. Dios no alude al pasado para herir, sino para que lo que se aprendió con dolor permanezca para edificación. Den un aplauso al Señor. Amén. Una vez compartí con ustedes un mensaje, el amado Ishi, que Dios siempre nos lleva al lugar de la aflicción, el lugar donde hubo la violación del pacto, donde lo ofendimos, donde caímos, para que allí, para confrontarnos con nuestras frustraciones, con nuestros delirios, con nuestros extravíos, con nuestros traumas, porque Dios es así. Para que haya restauración en una relación, hay que vindicar, y para vindicar tenemos que hacer frente a la realidad. Los psicólogos, los que estudian la conducta humana, dicen que la tendencia del ser humano cuando tiene una crisis es correr. Cuando no nos sentimos equipados para nosotros hacer frente a una crisis o situación, la tendencia humana es correr. Pero el que corre a una situación tiene dos problemas: el que dejó y el que se lleva. Así que hay que regresar al lugar donde hubo el problema y allí tratar con el trauma. Amén. Tratar con el trauma, hacer frente, tomar al toro por los cuernos, no con evasivas, no con conducta de fuga o de escapismo. Hay que hacerle frente a la realidad. Así se vence la realidad. Y Dios te lleva. Fíjense que siempre Dios hizo alusión al desierto, a Egipto, a Babilonia. Acuérdate lo que te sucedió, que no te vuelva a acontecer. Porque caer dos veces en el mismo hoyo no es sabio. El sabio le saca provecho a sus crisis y a sus derrotas. Y dice: no me vuelva a suceder eso otra vez. En esta ocasión yo le fallé a mi Dios, y allí mismo donde caí, allí mismo me levantaré. Y seré más fuerte, porque sé que allí flaqueé, allí dañé la relación. Por consiguiente, allí mismo me levantaré. Amén. No solamente debemos ir al lugar del fracaso, también en el lugar donde tuvimos una relación con Dios. Fíjense que los patriarcas hacían un altar donde Dios se le aparecía. Vemos a Jacob haciendo un altar en Betel, en Peniel. Abraham en Berseba, donde Dios se le aparecía, hacía un altar. ¿Y por qué hacía un altar? Para cada vez que yo pase por ahí en mi peregrinación, adoraré en aquel lugar, porque allí se me apareció Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Así que no solamente se recuerdan los malos momentos para restauración, sino los buenos momentos para confirmarme la relación con mi Dios.
Y esa es la relación con Dios. Amén. No podemos, como el avestruz, meter nuestras cabezas en la arena e ignorar las cosas. No. Hay que tener valentía. Y cada vez que Dios alude a un lugar o a una situación donde hubo fracasos en la relación, o hubo un trauma, una caída, es para alertarnos, para que no volvamos a repetir la misma conducta. No es sabio tropezar 2 veces en la misma piedra o con la misma piedra. Y lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Hay que constantemente hacer como la vaca y otros animales que rumian. Hay que rumiar, hermanos. A veces pasamos por Juan 3 y dice, yo me sé eso. Mentira, no se sabe eso nada. Porque todavía la eternidad será corta para entender el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Así que no se atreva a decir que usted entiende a Juan 3 y dice, no entiende nada. Y es orgullo creer que usted lo sabe todo. Dios me está ministrando a mí lo que dice Proverbio. Comer miel es bueno, pero mucha miel no es bueno. ¿Saben qué significa eso? Cuando usted come mucha miel, usted se indigesta. ¿No es así? Llega un momento que ya le repugna, ¿no? en lo natural. Cuando yo lo explico, yo también lo llevo a lo espiritual. Cuando usted se acostumbra a que solamente escucha mensajes que tienen revelación, y usted se acostumbra a eso, llega un momento que usted menosprecia la palabra de Dios. Porque si no encuentra como los griegos, que se deleitaban en escuchar cosas nuevas, y está todos los días a la expectación de algo nuevo. No. Las grandes verdades muchas veces no están tan escondidas. Están ahí a nuestros ojos. Y es verdad de Dios, hay que amarla, hay que apreciarla. Yo lo ilustro como en el tiempo de Salomón, que era un tiempo de gloria y de esplendor, y había mucho oro. Dice que había tanta plata que era como, y lo compara con los frutos de un árbol que abundaban en aquellos días. Y dice que la plata era menospreciada. Y la plata nos habla de redención. Y a veces ignoramos la redención porque estamos en el oro de los logros y de la excelencia y de la grandeza. Pero Dios, nadie llega al Santísimo si no se detiene en el atrio. Nadie llega al Santísimo si no toma la sangre de Cristo y atraviesa todo el santuario y va y la derrama sobre el propiciatorio. Por eso Cristo la está presentando delante de Dios. La cruz siempre debe recordarnos que si hemos llegado al Santísimo fue porque Cristo murió en el atrio. Hay que amar todo lo de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios debe ser amada y apreciada. Y aquí hay usted ha oído mucho hablar de Baal Peor. Quizás yo no voy a decir cosas nuevas hoy, pero algunas van a ser contundentes para nuestra relación con Dios. Lo primero que me llama la atención es que creo que 4 veces Dios hace alusión a Baal Peor. Yo no quiero detenerme en el tiempo, pero voy a citar los textos nada más. Y ojalá tuviera yo tiempo para hablar de eso, porque cada versículo que Dios lo acuerda es por algo. Muy bien, póngale algo a la Biblia. Es que yo creo que usted vea que si para Dios este incidente es importante, también debe serlo para mí. Y debe serlo para ti. Porque van a ver algo grande aquí en el fracaso de Israel en Baal Peor. Miren, en Números 31, ahí mismo. Mírenlo aquí. Versículo 16. He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ahí está Moisés haciendo alusión a Baal Peor. Vengan conmigo al libro que sigue, Deuteronomio capítulo 4. Ahí rapidito, solamente quiero que ustedes vean las menciones
para que vean la importancia. Es como Dios recordar. 4:3. Dice aquí, vosotros, dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Ahí está la alusión a Baal-peor. Salmo 106, rapidito, porque vamos a volver. Solamente quiero que ustedes vean la importancia que Dios, cuando Dios hace alusión a un incidente, es porque es importante. 106, 28. Salmo 106. Versículo 28. 106, 28. ¿Lo tienen? Dice aquí, para que entendamos, dice el 27, y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismos a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos. Y provocaron ahí, dice, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Ahí está otra vez la alusión. Libro de Oseas. Después de Daniel está Oseas. Busque a Oseas. Le estoy dando biblina. Oseas 9:10. Solamente era que usted vea algunas alusiones que hace de este incidente. Oseas capítulo 9 versículo 10. En un tiempo de apostasía como en el tiempo de Oseas, Dios hace alusión. 9:10. Dice, como uvas en el desierto. ¿Están conmigo? O sea, hace después de Daniel, capítulo 9, versículo 10. Como uvas en el desierto, allí a Israel. Y como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor y se apartaron para vergüenza. Y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, y ahí aplica el mensaje. Muy bien, volvamos ahora a Números, a estudiar la palabra. Muy bien, solamente era que usted viera que a Dios no se le olvidó la situación, pero no era para guardar rencor, sino para siempre aludir, mira lo que te pasó en Baal-peor. Vamos ahora a estudiar algunas cosas. Dice aquí el versículo 1, moraba Israel en Sittim. ¿Dónde moraba Israel? Muy bien, déjame decirte que Sittim fue la última jornada de Israel antes de entrar a Canaán. Diga conmigo, Sittim fue la última jornada de Israel antes de cruzar el Jordán para ir a poseer la tierra prometida. Muy bien. Póngale agua a la Biblia y vaya a Josué capítulo 2. Ahí. Vamos a seguir estudiando. Solamente que un poquito acá y otro poquito allá. Porque esos datos van a tomar relevancia en la aplicación. Por eso estoy leyendo. Josué capítulo 2 versículo 1. Josué 2:1. Póngale agua a la Biblia. Yo tengo aquí mi mano para que no se me vaya el texto que estamos estudiando. Josué 2:1. Acuérdense que Josué fue quien introdujo a Israel en Canaán. Dice aquí, Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Quiere decir, ¿dónde estaban ellos cuando? En Sittim, ya para entrar. Allí mandaron los espías para ver la tierra, para entrar allí. Yo no estoy hablando cuando mandaron los 2 espías antes, no, está hablando ya para poseer la tierra. Porque antes, unos 40 años antes, mandaron los espías, pero esos murieron, saben la historia. Estos son ya para poseer la tierra. Vuelvan ahora a capítulo 25. Escuchen.
Escuchen ahora. Ya ustedes leyeron el incidente aquí. Y dame tu atención que es importante aquí. Cuando Israel salió de Egipto, un poco tiempo, ahora no recuerdo el dato, antes prediqué de eso, unos meses después de salir de Egipto, póngale un año y medio, meses, llegaron a la frontera, a este lugar, y allí mandaron los 12 espías. Y entonces los 12 espías vinieron y desacreditaron la tierra y comunicaron, transmitieron un espíritu de miedo, de temor al pueblo, y el pueblo se rebeló contra Dios. Y entonces Dios, como castigo, dijo: todos ustedes morirán en el desierto. Solamente vuestros hijos, los que nazcan en el desierto, entrarán a la tierra prometida. Ellos lloraron. Después simularon que se arrepintieron. Se levantaron y salieron a pelear para conquistar, y Moisés les dijo: no vayan, Dios no está con ustedes. Y mataron a muchos del pueblo. Lloraron y dice Dios: vuélvanse ahora al Mar Rojo. Ya van a la frontera, ahora regresaron de nuevo al Mar Rojo, donde ellos salieron. Y duraron 40 años peregrinando en el desierto, dando vuelta en el mismo lugar por 40 años, hasta que muriera el último. Escuchen ahora. Después que pasan 40 años, llegan a Sitín. Y parece que el que se va a morir se muere, porque estos 24,000 fueron de los que salieron de Egipto. Y ya iban a entrar a Canaán. Dios mío. Y ahí meten la pata, y bien metida. No fue que Dios lo predestinó para eso. Es que su corazón era malo. Era rebelde. Era incrédulo. Y el que es malo es malo. Ahí mostraron que Dios tenía razón. Cuando los espías representando a Israel, eran 12 espías, 12 príncipes, uno representando a cada tribu. Israel estaba representado en esos 12. Fueron a espiar la tierra los espió a ellos, porque la tierra demostró que no estaban listos para entrar a Canaán. Pero ahora, 40 años después, no estaban listos para entrar, porque el propósito del desierto era olvidar a Egipto, y Egipto estaba bien entero en sus corazones. El propósito del desierto, la escuela de Dios en el desierto, es olvidar a Egipto y todo lo que es cultura esclavista de Egipto, para que en el desierto, caminando con Dios, Israel conociese los caminos de Dios, y conociendo los caminos de Dios, pudiese vivir en una morada permanente en Canaán con Dios, sin tropezar, entendiendo el propósito santo de Dios y el propósito con el cual Dios lo eligió como pueblo. El apóstol Pablo habla de personas que aprenden y aprenden y aprenden y aprenden y aprenden, y nunca llegan al conocimiento de la verdad, que por el tiempo debieran de ser maestros, pero cada día tienen necesidad de ser enseñados. Es como los que pasan por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. Salen de Egipto, pero Egipto no sale de ellos, y llegan a Canaán, y Canaán entra en ellos. Qué triste es no tener el corazón de Dios. Qué triste es tener ojos y no ver, oídos y no oír, y corazón y no entender. Qué triste ver a Dios manifestándose cada día y no conocerlo.
Ahora no te traslades al pasado. Tú estás sentado ahí y yo estoy aquí escuchando la palabra del Señor. Y lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza. ¿Cuántas veces nos sentamos, pasan años, repetimos los mismos errores, caemos, nos entristecemos, somos avergonzamos y blasfemamos el nombre del Señor y seguimos siendo los mismos? Basta, dice el Espíritu de Dios. Pongámosle fin a nuestro extravío y volvámonos a Dios. Estos 24,000 que murieron aquí fueron los mismos que hicieron el becerro de oro. Los mismos. Saliendo de Egipto. Estaban con la idolatría. Los mismos que dijeron: habla tú con Dios y no nosotros, porque no queremos ver el rostro de Dios, no queremos morir. Esos mismos dijeron: todo lo que Jehová ha dicho lo haremos. Y no bajábamos Moisés todavía del monte con las tablas de la ley, y ya estaban violando el primer mandamiento, que no es hacer dioses delante de mí. El primero lo estaban violando y todavía no habían recibido las tablas. Y el culto muy parecido, porque aquel culto era perverso. La Biblia, hay términos que usa la Biblia en Horeb, allí cuando adoraron el becerro, que era una fiesta pagana, idolátrica, inmoral, donde había prostitución. Y lo mismo va al peor. Saliendo de Egipto, Dios les perdona el pecado y están en la frontera. Después de tantos años deambulando en un desierto, desesperados, angustiados, viviendo más de 48 jornadas. Y Dios en cada jornada quería enseñar algo a Israel, porque así hace Dios. Dios te mantiene en la jornada, y Dios te afirme en la jornada y te siembra en la jornada y no te saca de la jornada hasta que no aprendas lo que debes aprender en la jornada. Y cuando Dios te tiene ahí y tú no sales de la situación, en vez de airarte y juzgar a Dios y buscar despropósito, lo que tiene que decir: ¿qué me quiere enseñar aquí? Para luego trasladarme a la próxima jornada. Gloria a Dios. Yo te predico a ti, pero hoy tiembla la presencia del Señor. Después de tener 44 años caminando con el Señor, digo: Señor, ¿acaso lo yo he alcanzado? Llegando a la frontera en Sitín, se puede decir: tan cerca, pero tan lejos. Tan cerca, pero tan lejos. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el consejo? ¿Dónde están los milagros? ¿Para qué ver tanto a Dios y cerrar los ojos y no verlo? Viviendo como si nunca hubiera estado con nosotros. Repitiendo siempre las mismas torpezas. Ofendiéndolo de la misma manera, reiteradamente. Yo me siento avergonzado, abochornado y reprendido con lo que pasó en Baal Peor. Le pasó a nuestro pueblo. Juzgó nuestro Dios. Nosotros somos linaje de Dios y parte de la estirpe de Israel. Y la enseñanza está aquí para nosotros. ¿Cómo es posible durar 40 años aprendiendo? Y ya cuando aparentemente me voy a graduar, estoy en Sitín, ya en la orilla del río Jordán para cruzar. Vuelvo y repito lo mismo que hice en Horeb y todo el camino. Baal Peor demostró que los que salieron de Egipto no les aprovechó el desierto, ni todas las obras de Dios. Qué triste es para Dios hacer tanto y lograr nada.
Porque cuando el corazón no es de Dios, no importa cuánto Dios haga, es como si no hubiera hecho nada. Y eso sí es triste. La Biblia dice que cuando Dios manda la palabra tiene que regresar haciendo lo que Él la mandó a hacer. Pero con esto no pasó así. La palabra pasó de largo. Que Dios nos tenga misericordia. Moraba Israel en Sitim. La palabra morar es reposar. Algunas versiones en reposar significa que se establecieron allí. Y Moab estaba en la frontera, ahí en Sitim, cerquita. Yo te lo puedo leer más adelante. Otra cosa en cuanto a esto, mis hermanos, es lo siguiente. Si ustedes ven el contexto, esto aconteció después de la experiencia de Balaam. Todos los capítulos previos, desde el 22 en adelante, habla de la experiencia de Balaam y de Balac. Vamos a leer el 22 para que entendamos. Dice aquí: partieron los hijos de Israel. ¿Listos están? 22:1 de Números. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. ¿Dónde estaba Moab? Estoy leyendo 22:1 de Números. ¿Dónde estaba Moab? ¿Dónde estaba Moab? Moab estaba junto al Jordán, frente a Jericó, ahí cerca de Sitim, ya para entrar. La última jornada. Estaban allí acampando, esperando el cruce. Y vio Balac, hijo de Zippor, ese era el rey de Moab, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ¿de dónde? Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Y fueron los ancianos de Moab a los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. ¿Dónde estaba? ¿De dónde era Balaam? Era de Madián. Y fueron a los madianitas príncipes: quiero que me manden aquí al profeta que tiene la mezcla, el sincretismo, que es profeta de Dios, pero a la vez practica agüero y adivinación, que es la cosa más terrible, que es lo que sucede hoy con gente que tiene dones de Dios, son profetas, son apóstoles, pero tienen unas mezclas, hermanos. Son como Balaam. Por eso es que el don, en vez de glorificar a Dios, sirve de tropiezo, porque se quiere ganar la recompensa. Porque el corazón no está en agradar a Dios y usar el don para Dios, sino en ganarse la recompensa. Usan los dones como los brujos para ganar, como dice Pablo, por ganancias deshonestas. Pero todos los capítulos hasta el 25 hablan de cómo la batalla de Dios por detener la boca de Balaam. Una gran enseñanza. ¿Qué hace Dios detrás de un sinvergüenza? Tratándole de que no maldiga. ¿Saben lo que esto comprueba? Lo que dice Pablo, que los dones son irrevocables. Que cuando Dios te da un don, está ahí el don. Algo difícil de entender. Pero hay gente con dones de sanidad que se han ido al mundo, y allí en el mundo perdido han orado por un enfermo y se sana. Y eso, oh Dios, esto puede ser del diablo. No den tanta importancia al don. Nadie se come el don. La gente se come el fruto del Espíritu.
El don se vuelve tropiezo cuando el corazón está desviado de Dios. Y el don sin corazón es igual a defunción. Y si creen que no tengo razón, pregúntenle a Sansón. Y defunción es muerte, si buscan el diccionario. Pero a mí lo que me llama la atención es que Dios comienza a altercar, a confligir y a obstruir el camino de Balaam. El camino de Balaam es el camino equivocado de muchos que creen que con sacrificio y ofrenda van a convencer a Dios. Pero a Dios no se le convence con sacrificio y ofrenda. La verdadera adoración es la que mueve el corazón de Dios. No ritos y ceremonias. Ese fue el error de Saúl. Misericordia quiero y no sacrificios. El obedecer es más que los sacrificios. Óigalo bien, iglesia, el obedecer a Dios es más que los sacrificios. Hay muchos que asisten a los cultos, son fieles en sus diezmos y ofrendas, predican, cantan, hacen de todo, pero su corazón está desviado de Dios. En los íntegros es hermosa la alabanza, en los perversos es abominación a Jehová. ¿Hasta cuándo vamos a entender cómo se agrada a Dios con tantas enseñanzas, hermanos? Entre más aprendemos, más reina la torpeza espiritual en nuestras vidas. Estoy hablando en general de la iglesia, no a ustedes, hermanos. Como dice el pastor Francisco, yo no estoy enojado. Estoy en el lugar de Dios, hablando la palabra de Dios al pueblo de Dios, para llevar al pueblo a Dios. Dale un aplauso al Señor. Tremendo conflicto el que tenía Balaam. Allí se le mete Dios en el medio y le manda el ángel y ahí se detiene y la burra ve al ángel de Jehová. Pero el vidente que decía: yo soy el hombre con los ojos abiertos, y se jactaba: yo Balaam, el profeta que tiene los ojos abiertos, más cerrados que los ciegos. A veces nos jactamos que conocemos a Dios, y nuestros hechos muestran que no conocemos a Dios. Porque a Dios no se le conoce porque tengas mucha información acerca de Dios, aún dones de Dios, sino tu vida, cuánto tu vida ha asimilado a Dios, cuánto Dios se ha plasmado en tu vida, cuánto el estar con Dios ha cambiado. Porque que está en la gloria de Dios, la gloria de Dios nos va transformando de gloria en gloria por el mismo Espíritu, como dice Pablo, que nos transforma de gloria en gloria hasta la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Pero yo veo a Dios peleando por Israel, tratando de detener el desenfreno, como dice el apóstol, la locura del profeta. Porque es una locura irse en contra de Dios, es una locura. Maldecir lo que Dios bendice es una locura. Tratar de entender, tratar de creer después de tener supuestamente tanta revelación, que haciendo: ponme en este monte tantos sacrificios, 7 acá, 7 allá, ahora pónmelo de este a oeste. Y así le decía a Barak: pónmelo acá, vamos a sacrificar de este lado. Quizás en un momento dado Dios se arrepiente y maldice a Israel. Qué desgraciado, por ganarse una recompensa. No importa cuántos altares tú hagas, ni cuántas veces tú cambies tu altar. Si tu corazón no cambia, jamás tú vas a tener el agrado de Dios. No es el altar y la ofrenda que tiene que cambiar, es tu corazón. Cuando tu corazón cambia, cambia el altar y cambia la ofrenda. Por eso Dios mira el altar y luego mira la ofrenda. Pero al final, aunque sea en palabra, lo entendió Balaam.
Y le dijo a Balac: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y así será. Él bendijo y no va a maldecir. Dios no se retracta, Dios no se retracta. Cuando Dios elige, elige para siempre. Y cuando bendice, bendice para siempre. Él, como dijo con David: yo voy a castigar tu casa, voy a castigar tus hijos. Cada vez que me desobedezcan, voy a tratar con ellos, pero no voy a apartar de ellos mi misericordia en el pacto de tu paz, como hice con Saúl. Porque a Saúl lo eligió el pueblo, pero a David lo elegí yo. Dios no se retracta, Dios no vuelve atrás. Cuando Dios elige, disciplina, trata, brega, hace, deshace, pero al final tiene misericordia, porque hizo pacto, porque es fiel, porque no se muda, porque en él no hay sombra de variedad. Entiéndalo, teólogo, y deje de estar con su torpeza. Que Dios hay que recibirlo como se revela y no como usted lo concibe en su mente y en su razón. A Dios no se le razona, se le cree y se le entiende y se le conoce. Tanto tener información de Dios y no conocer lo más elemental de Dios, y es que Dios es fiel. Ya van a ver cómo este principio es enfatizado en este mensaje. En la frontera con Canaán había un espíritu maldito, un sincretismo, alguien que quería usar el don de Dios para maldecir lo que Dios había bendecido. Y Dios trató con Balaam, bregando, y hasta Balac le dijo: pero ya que no lo maldices, no lo bendigas entonces. Dice: pero que yo no puedo, cuando yo comienzo a hablar me sale la bendición. Es como que Dios me arrebató la boca. Mi corazón se quiere ganar la recompensa, Balac, pero mi boca no puede decir otra cosa porque ya me tomó la boca. Y voy a decir lo que él diga porque ya me tomó la boca. Dios le va a tomar la boca a los profetas falsos, y le va a tomar la boca a los comerciantes de los púlpitos, y le va a tomar la boca a los brujos hechiceros, para que nunca maldigan lo que Dios ha bendecido. No le tenga miedo a los profetas que dicen que te van a maldecir. Tú eres bendición y siempre serás bendición. Noten que una característica de los Balaanes de hoy es lo mismo: viven detrás de la recompensa, porque su porción no es Dios, sino el galardón de los hombres. Ahora, volvamos al capítulo que estamos estudiando, 25. Lo primero que aprendemos aquí es: tan cerca, pero tan lejos. El cuidado que hay que tener en terminar bien. Salomón comenzó bien, terminó mal. Casi la mayoría de los reyes de Judá comenzaron bien y terminaron mal. No es cómo salgo, sino cómo llego. ¿Cuántos hombres de Dios brillaron en el firmamento de Dios por un tiempo y luego se extraviaron? Que Dios nos guarde del mal. Pero estamos aquí para aprender, ¿no? No para decir qué lindo mensaje, sino qué lindo Dios que todavía me habla, que tiene paciencia y misericordia conmigo. ¿Saben ustedes? Yo no quisiera detenerme en el tiempo, pero esos capítulos de Balaam es glorioso cómo Dios ama a Israel, cómo bendice a Israel, cómo Dios pelea contra el mal para que no caiga maldición sobre su pueblo. Y este bendito pueblo, sin entendimiento. Hermano, miren cómo termina. Miren todo el capítulo 24
habla de la experiencia de Balaam. Las últimas palabras son las palabras de Balaam. Miren el versículo 24-21 para que entiendan. Y vieron, dice, y viendo, hablando de Balaam, es que no tengo el tiempo, pero todo el capítulo 24 casi completo es Balaam profetizando bendición a Israel sin querer hacerlo. Y profetizando el futuro de Israel. Y termina la experiencia, dice el versículo 24-25. Entonces se levantó Balaam y se fue. Y volvió a su lugar. Y también Balac se fue por su camino. Fracasados los dos. Aquel se va triste. Ay, Dios mío, tanto trabajo y no me llevo nada. Y el otro, yo que traje tan lejos a este. Y al final de cuentas tengo el azote y ahí tengo a Israel tan cerca. Fracasados los dos, porque dice la palabra que Dios frustra las maquinaciones de los perversos y su consejo permanece para siempre. Denle un aplauso al Señor. ¿Saben lo que yo veo acá? Yo veo acá un esposo, porque Dios, van a ver más adelante lo que voy a decir. Dios se desposó con Israel, pasó por alto todas las naciones y se hizo un matrimonio con Israel, se casó con Israel. Y yo veo a Dios aquí como esposo, siendo fiel hasta las últimas consecuencias, pero Israel siendo infiel siempre. ¿Usted cree que después que usted vea a Dios haciendo lo que hizo ahí, usted venga a pagarle con esta experiencia de Baal peor? Hermanos, pidámosle a Dios que nos despierte. Porque estamos como entorpecidos. El cristianismo está entorpecido. Este siglo nos ha hecho tanto daño. Criticamos a Israel porque somos 7 veces peores. Porque tenemos las experiencias de ellos y las nuestras. Y tenemos 20 siglos de historia cristiana peores. Nos sentamos en las iglesias todos los domingos, como si fuera un club religioso. Participamos de todas las cosas. Y al final de cuentas, nada de lo que se dice afecta a mi vida. Es triste gastar tanto tiempo en algo y no aprovechar nada. Por eso no tenemos nada que decir de Dios. Porque no hemos aprendido nada de Él. Estoy hablando en general. Escuchen, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Fornicar. Las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Escuchen, aquí hay una mezcla de 2 fornicaciones. La fornicación natural y la fornicación espiritual. Así que aquí hay prostitución idolátrica y hay aquí deslealtad a la diabólica potencia. ¿Saben ustedes quién fue que dio el consejo? Balaam. Eso es lo que Dios le saca a colación a través de Moisés. Dice el 31:16. Y aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa, o sea, las mujeres, de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor. 31:16. Yo lo leí ya, lo estoy leyendo otra vez. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Está hablando de las mujeres. Escuchen, el camino perverso de Balaam. Balaam se fue, como dicen los dominicanos, con pique. Pique es como dicen los puertorriqueños, enfogonado, dolido y frustrado,
porque de tan lejos que yo vine para ganarme una recompensa, a ver si Dios cambiaba. Pero Dios no cambió y aquí estoy yo como un desgraciado sin recompensa. Y al final, el consejo perverso, diabólico. Y ahí usted ve cuando alguien tiene revelación y la usa mal. El consejo de Balaam fue lo siguiente. Le dice a Balac, te lo voy a parafrasear. Mira, tratamos de hacer lo imposible, maldecir lo que Dios ha bendecido. Tratamos de cambiar a Dios, pero Dios no cambia con sacrificios. Por eso hemos fracasado. Hemos fracasado porque Dios es fiel a lo que dice y con quienes hace un pacto. Eso es Balaam. Y yo aquí lo que veo es una pareja que se aman y que por muchos años mantienen la relación en medio de los embates y situaciones. Se mantienen juntos y unidos, preservando el pacto. Y sufren intrigas, problemas, adversidades de todo tipo y prevalecen. Y el diablo trata de destruir esa pareja, pero no puede. Y al final, esa pareja que hizo frente por años a todas las adversidades y mantuvo el pacto matrimonial y la relación, al final se separan porque uno de los dos es infiel, maritalmente hablando. Y dice, vencieron por fuera, pero no pudieron vencer adentro. Entonces Balaam le aconseja a Balac y le dice, mira, hemos tratado de cambiar a Dios, pero Dios no cambia. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel y tiene un pacto con este pueblo y bendijo a este pueblo, y esto no va a variar nunca. Él tiene un matrimonio con Israel y él es celoso en la relación. Así que lleva a la mujer, en este caso a Israel, a la infidelidad, y el problema está resuelto. Y la única manera de que este pueblo se hunda y fracase, ponlo en enemistad contra Dios. Provoca a celo a Dios. Por eso le da el plan. Escúchame, iglesia. Te voy a repetir cosas que he dicho en otras ocasiones, pero hoy te lo voy a decir en copia nueva, en este contexto. Y ojalá que esta vez se te quede. Porque la repetición es la madre de la enseñanza para el que tiene corazón para oír la palabra. Pero los que no tienen corazón siempre es suya. Ya yo me lo sé. No saben nada porque no hacen nada en tu vida. Déjame decirte esto como si fuera la primera vez. 9 veces. Diga conmigo, 9 veces. Dice la Biblia, yo soy Jehová, Dios celoso, 9 veces. Número de consumación, 9 veces. Ninguna de las 9 veces lo dice, sí, en un contexto que no esté hablando de adoración. Las 9 veces está hablando de adoración. ¿Creen ustedes que 9 veces dice la Biblia, yo soy Dios celoso y Jehová es Dios celoso, y que las 9 veces sin excepción esté hablando de idolatría? Entonces, ¿saben lo que yo aprendo? Que la idolatría, que es adulterio espiritual, infidelidad al pacto y a la relación con nuestro esposo, porque tu marido es el Santo de Israel, es lo que produce
celo. Estudiando la palabra en este contexto, aprendo esto que te lo he dicho otras veces, hasta puse un libro, pero es como que no se entiende, pero Dios hazlo entender. Conociendo a Dios 9 veces dice: yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Ahí está hablando el mandamiento y está hablando: no harás imagen de ninguna semejanza. 9 veces, sin excepción, está hablando en contra de la idolatría. Quiere decir que la idolatría, que es infidelidad matrimonial en la relación, porque la iglesia, el pueblo de Dios, Dios está casado con su pueblo. Dios no tiene una relación donde no se despose. Dios en cada relación se desposa con su pueblo. En cada pacto se desposa. No puede tener una relación sin desposarse. ¿Usted entiende eso? Óyalo bien. Lo otro que te voy a decir es: la mayoría de las veces que la Biblia dice que Dios se enojó, fue por la idolatría. La mayoría de las veces. Es tan verdad que leyendo un comentario de un rabino lo dice. Yo digo: Dios mío, hasta los judíos entienden eso. Pues la iglesia no lo ha entendido. Ustedes saben que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero las veces que se enoja es por la idolatría. Porque una esposa puede ser chismosa, puede ser una gotera continua, puede ser una mujer tipo S, tipo sargento, puede ser que no cocine, puede ser que tenga todos los defectos habidos y por haber, y se le soporta todo hasta el día que se va con otro. Ahí se acabó el soportar. Porque no es fácil perdonar la infidelidad, porque la infidelidad expresa mucho, duele mucho. Y duele mucho porque cuando dos se juntan hacen una sola carne, y es alta traición. Es alta traición porque se pierde la confianza. Y por eso algunos, yo perdono pero no puedo, porque voy a estar dudando de ella todos los días, y eso es terrible, es una angustia mental. Te lo estoy poniendo en lo natural para que tú entiendas a Dios. Quizás nunca tú has vivido esa experiencia de la infidelidad y no entiendes, pero Dios se la ha vivido, por eso está hablando. Es terrible vivir con dudas. El apóstol Pablo habla de eso. Ojalá que Dios nos dé tiempo para llegar a hablar de la fornicación natural. Porque aquí te habla porque aquí hubo 2 fornicaciones. Él mandó a las mujeres, porque el culto en Baal-peor consistía en un culto idolátrico de prostitución. Había relaciones sexuales en medio del culto. Y dice aquí que ellos invitaron a los hombres de Israel. Y la palabra dice que invitaron al pueblo. Yo creo que la palabra pueblo y habla de tribu, de colectividad, de multitud, a todos. Vengan todos a un culto aquí. Y aquí. Imagínense los hombres cuando llegan allí, ven todas estas mujeres bailando desnudas y dicen: wow, esto sí está bueno acá, qué fiesta esto. ¿Quién no adora a los dioses así? Es que el diablo sabe cómo atraer para pecar. Tener sexo gratuito en un culto mientras está adorando a Baal. Eso es terrible. Pero el asunto, en la fornicación natural con mujeres, era el anzuelo. Lo que quería lograr es provocar a ira a Dios, para que Israel fuera infiel a Dios en la relación marital. ¿Me están entendiendo? Porque Dios está casado con su pueblo espiritualmente hablando. ¿Saben lo que yo aprendo? Ojalá que Dios me ayude a decirlo. El peor enemigo nuestro no es el diablo. El peor enemigo nuestro es el pecado. Porque el pecado es enemistad contra Dios.
Más adelante te voy a decir unos cuantos pensamientos en cuanto a eso. ¿Tú sabes por qué la idolatría ofende tanto a Dios y lo provoca a ira? Ustedes han escuchado de este púlpito que Dios es muy severo con los pecados que tienen que ver contra su gobierno. Y esa es la diferencia entre la severidad de Dios con Saúl. Y no fue así con David. No era que Dios amaba más a David que a Saúl. Porque a Saúl Dios le dijo cuando el pueblo lo eligió: si tú obedeces, yo te voy a dar, tus hijos se sentarán en el trono para siempre. Dijo lo mismo que a David. Pero Dios sabía que no iba a cumplir porque el corazón era del pueblo y no de Dios. Saúl cometió cosas, o sea, David cometió cosas más terribles que Saúl. Pero David pecó contra la santidad de Dios, no contra el gobierno de Dios. Como pecado de adivinación, que es abominación, esa es la rebelión delante de Dios. Una cosa es pecar contra la santidad, que Dios perdona. Dios perdona cualquier pecado, pero estoy hablando en cuanto a grado. Una cosa es la santidad, otra cosa es gobierno. Pero el pecado más ofensivo es la idolatría. Fíjense ustedes, yo me puse a analizar esto. Yo estaba leyendo a 1 Corintios y Pablo dice: los ídolos no son nada, son demonios disfrazados. O sea, pónganse ustedes a pensar. Atención acá, por favor. Miren el razonamiento de Dios. El Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar, el eterno, el que es, el único Dios verdadero, porque los demás no existen, está celando un bendito ídolo de madera, de yeso, que Dios sabe que no son dioses. ¿Por qué lo está celando tanto? Si Dios sabe que eso ni Dios es una estatua. Y si fuera, y son demonios disfrazados, pero ¿puede acaso un demonio competir con Dios? ¿Puede Dios celar? ¿Sentir celo por un demonio que yo estoy adorando? No se trata de ese celo de que me están ocupando mi lugar. Ese no es el celo. Dios no está en competencia con los demonios ni con las imágenes. Ese no es el celo. El celo es, ahí está, que Dios es fiel. Y la idolatría es un atentado contra su propia naturaleza. Él es el fiel. Mira lo que dice la Biblia, que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Sabe por qué? Porque no se puede negar a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que si tú provocas a Dios a celo, a lo que sea, y Dios, porque tú eres infiel, dice como algunos esposos: ajá, como me fue infiel, le voy a ser infiel para que vea cuánto le duele. No, Dios no es vengativo. Dios no va a ser infiel porque tú seas infiel, porque tú siempre has sido infiel, pero Él nunca ha sido infiel. Así que Él no puede negarse a sí mismo. Ser infiel porque tú eres infiel significa renunciar a lo que yo soy, el fiel. Y el fiel siempre será fiel, porque Dios eternamente es fiel y su naturaleza es fiel. Aunque todos sean infieles, Él nunca será infiel. ¿Entiendes esto? ¿No entiende esto? La idolatría lo provoca su naturaleza fiel. Dios no. Háganse de cuenta que Dios es inocente y no entiende eso de infidelidad. No lo entiende. Se lo estoy poniendo así para que entiendan. No es que yo no entiende, pero hazte de cuenta que Dios no, en su mundo de fidelidad no entiende la infidelidad. No lo entiende. Porque siempre es fiel. Su naturaleza es fiel. La idolatría es un atentado contra su misma naturaleza del fiel. Él es tan fiel que en toda relación hace un pacto para comprometerse. Voy a cumplir, aunque tú no cumplas. Y cuando Israel le falló, Dios tomó las dos partes en el pacto. En estos días yo me ministraba acerca de Jesús, que dice que era el Cordero de Dios. ¿Qué es Jesús? Escuchen, ¿quién lleva un cordero? El que peca. El que peca, que lleva un cordero,
para que se le perdone. ¿Y por qué ese es Dios que pone el cordero cuando él no pecó? Ah, porque tú pecaste y como tú no podías, él dice: yo voy a hacer las dos cosas. La parte mía es fidelidad y siempre ha sido, la tuya es infidelidad. Ahora yo voy a pagar el sacrificio por ti, voy a hacer ambas partes para que tú llegues a ser fiel, aunque sea por los méritos de él. Ay, santo, dame un aplauso. ¡Ah, Basama! Bendito es mi Dios. Es de la única manera que puede haber relación, si él paga por ti. Si es fiel 2 veces por él y por ti. En la cruz fue fiel por él y por ti. Para que tú, aunque sea por amor, tú te pongas en el lugar de él y entiendas que cada vez que tú le das amor a otra cosa que no es él, tú lo provocas a celo y a tristeza. Tú dices: no, desde que yo salí de Roma ya yo no adoro imágenes. Ahora tiene más. Porque espiritualmente imágenes ahora no es imágenes de yeso y de no. ¿Cuántas cosas ocupan el lugar de Dios? ¿Por qué no vienes a la iglesia los jueves? ¿Qué haces que ocupe el lugar del culto de Dios? Te lo estoy poniendo tontamente práctico. No puede ser así. ¿Cuántas cosas ocupan el lugar de Dios en tu vida? Y en la mía también. ¿Cuántas cosas? Que te amo. Y soy infiel todos los días porque le doy amor a cualquier otra cosa. ¿Saben lo que dice el mandamiento del pacto? Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él temerás y solo Él será el objeto de tu alabanza. Él, solamente Él. Amén. Miren, hay manuales que enseñan a los pastores a casar y a leer. Hay muchos tipos de boda. Como yo caso espontáneamente, tengo mi propio manual, que es del Espíritu en el momento, y digo y profetizo lo que Dios me dice. Pero hay una cosa que siempre repito en cada que hago una boda. Le hago decir a él en el pacto: yo en este día, al tomarte como mi esposa, renuncio a todas las mujeres del mundo para ser solo para ti, hasta que la muerte nos separe. ¿Han escuchado esto en algún manual? Yo nunca lo he visto en manual. Y le hago a ella repetir lo mismo: renuncia a todos los hombres, porque eso es un matrimonio, renunciar a todos los hombres para ser de ese, y a todas las mujeres para ser de... Y yo veo que cuando lo digo, uno se ríen. No te rías, ponte serio, que el matrimonio es serio. Si lo tomáramos serio, no hubiera tanto divorcio por el gusto. Porque es que estamos conforme a este bendito siglo. Este siglo no sabe lo que es compromiso. No sabemos lo que es un compromiso, porque somos livianos. Esa es la naturaleza de este siglo: amadores de sí mismos, amadores de los deleites más de Dios. No hay temor de Dios. Por eso el matrimonio es cualquier cosa. Pero el matrimonio es un pacto que representa la relación de Dios con su pueblo. Si fallaste, perdónate, porque ya Dios te perdonó. Dios no trata aquí hablando fuerte para que tú te llenes de culpabilidad. No, Dios te lleva para el peor, para que no te vaya peor. Dale un aplauso al Señor. Hasta en eso está la revelación. Pero escuchen ahora. ¿Saben ustedes qué significa Baal peor? Ya que Dios me metió en eso. Baal peor significa el Señor de la brecha. Y así se llama este mensaje: el Señor de la brecha. ¿Saben por qué el Señor de la brecha? Porque Dios, cuando se casó con Israel, hizo un muro de protección y dijo: nadie me toca a mi pueblo, yo soy muro alrededor de ti. Y cuando vino Balaam a penetrar el muro para invadir y destruir, Dios se dio un golpetazo en la cabeza que fue para Madián, así a todo, del golpetazo que se dio en el muro, porque no pudo penetrar ni hacer una brecha para maldecir a Israel. Pero la idolatría es la brecha. ¿Qué es la idolatría?
Lo único que puede hacer que el enemigo penetre y te destruya es la brecha de la idolatría. Porque Peor era un pueblo de Moab, donde se daba culto a Baal. Por eso Baal, Peor, y Baal significa Señor. Y Peor significa brecha. Cada vez que en el muro se abra brecha, a ti te va a ir peor. ¿Recuerdan ustedes en tiempos de la cautividad, cuando los caldeos o los babilonios estaban alrededor de Jerusalén, que Sedequías, para escapar, hizo una brecha en el muro y por ahí entraron los enemigos? Porque el rey quiso escapar y dejó a su pueblo a expensa de los enemigos y el templo y todo. Sinvergüenza, traidor, irresponsable. El primero que tenía que morir era él por su pueblo. Y fue que huyó y abrió una brecha en el muro. Ahora entienden por qué las 24 horas de oración, para que no haya brecha en el muro. ¿Entienden el concepto brecha? Una grieta que hay en el muro, por ahí se mete el diablo, se cuela como el agua por ahí. Y no hay nada que haga una brecha en la relación entre Dios y nosotros que el adulterio espiritual, o sea, la infidelidad a Dios, la idolatría. Porque en último análisis, toda infidelidad es idolatría, porque daña la relación. Baal, el Señor, el diablo, abre brechas. Y eso fue el consejo de Balaam. No pudimos penetrar por el muro de la protección, ni siquiera maldiciendo con la unción profética y de adivinación y de agüero. Vamos a producir una brecha en la relación, una brecha que abre el muro, y es la infidelidad, la idolatría. Cuando cualquier otra cosa, cualquier otra persona ocupa el lugar de Dios, eso es idolatría. Eso es adulterio espiritual. Que Dios nos libre de la brecha. Que Dios nos libre de la brecha. Yo quiero terminar leyendo dos pasajes de la escritura esta tarde, por ahora. En la tarde sigo. La parte fuerte del mensaje es lo que viene. Así que usted escuche lo que viene, porque yo no lo puedo decir ahora porque no hay tiempo. Pero esta tarde lo que viene es algo muy importante. Yo lo estoy ok. Vengan conmigo para que entendamos algo aquí rapidito. A 1 Corintios 6. Ahí rapidito. Vamos ya para terminar. 1 Corintios capítulo 6. ¿Lo tienen? Voy a leer rapidito porque el tiempo avanza. Comencemos con el 9 para que entendamos rapidito ahí. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Mire, aparecen los fornicarios primero. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, gloria a Dios, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y dice aquí: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Escuchen ahora.
las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras, dice, tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Vamos a poner esto espiritualmente. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Ok, lean esto en ese contexto, porque Pablo al final desemboca en lo mismo, pero yo te lo voy a aplicar desde ahora. Está hablando de la fornicación, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. Digan, la iglesia no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para la iglesia. Denle un aplauso al Señor. Amén. Estoy aplicando directamente. Escuchen ahora. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cada miembro de la iglesia es un miembro del cuerpo de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o una prostituta, como hizo Israel en Baal Peor. Y dice Pablo, de ningún modo. Y dice, ¿o no sabéis que el que se une con una prostituta es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Está hablando del Génesis. Pero el que se une al Señor es un espíritu con el Señor. En otras palabras, está hablando de la fornicación física, la infidelidad matrimonial, y lo compara con la iglesia. Y entonces lo que pasa es que la relación no es espiritual, no es física. Por eso dice que se une con el Señor, que el Señor es un espíritu, llega a ser un espíritu con el Señor. En otras palabras, que cuando usted le da amor a una imagen, pero escúchenme ahora, porque ahora la idolatría no es como antes. No estén pensando en los hermanos católicos. No, piense ahora cuántas cosas en su vida están ocupando el lugar de Dios. Prima por encima de Dios. Eso es idolatría. Cuando usted deja el culto por un programa de televisión, eso es idolatría. Pero no te lo diga así, mío, porque es algo que fue santificado a Dios y que tú eres infiel dándoselo a otra cosa. Eso, perdone que puse algo tonto, aparentemente, pero para que tú lo entiendas, te lo tengo que poner crudo para que lo entiendas. La mujer puede ser tu ídolo, puede ser tu esposo, puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser tu fantasía, puede ser tu profesión, cualquier cosa que ocupe. No es, si te preguntas, tú vas a decir, no, ¿qué va a ser yo? Mi Señor es mi Señor. No, dice yo, no me digas con palabras. Cuando hay que tomar una decisión, ¿por qué lado tú te inclinas? Y ahí dice Dios, ahí yo sé si eres fiel o eres infiel. Escuchen, seguimos leyendo. Escuchen ahora el versículo 17. Pero el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Dice, huid de la fornicación. ¿Cuál es el mensaje? Piensen ahora espiritualmente, es Dios que está hablando. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su cuerpo peca. Vamos a espiritualizar este texto. Porque cualquier otro pecado que el hombre, miren, pecado, atención, la palabra pecado en hebreo, una de las definiciones es errar al blanco. Es cuando usted tira una saeta y no da en el blanco, se va por otro lugar. ¿Saben ustedes cuál es el blanco? El blanco es Dios. Y toda saeta debe ir a Dios. El pecado nunca da a Dios, sale por otro lado. Por eso el pecado es un atentado contra Dios. Por eso es enemistad contra Dios. Porque el pecado es contrario a la naturaleza de Dios. Pero hay muchos pecados. ¿Me están entendiendo? Hay muchos pecados y todos los pecados ofenden a Dios. Pero hay unos que ofenden a Dios más que otros. Como dije de la mujer, es chismosa, me molesta. Es peleona, me molesta. Es mandona, me molesta. No me cocina, me molesta. Eso lo tolero, pero me es infiel. Hasta ahí llegó el asunto, ya se acabó el asunto. Hasta aquí llegué, ¿o no es así? Porque todas las demás cosas se soportan. Me daña, me afecta, me entristece. Pero esto es relativo. Ella también me perdona a mí. Pero cuando llega la infidelidad, ya eso es directamente un atentado contra el pacto
pacto, la relación y lo que es que ya no somos más dos sino una sola carne. Ahora, pongan esto en lo espiritual. Mentiste, ofendiste a Dios. Robaste, ofendiste a Dios. Chismeaste, ofendiste a Dios. Estás en enemistad con ofendiste a Dios. Pero cuando tú en tu adoración le das tu fidelidad y tu corazón a cualquier otra cosa que no es a Dios, ya estás pecando contra el cuerpo. Acuérdense que sustituyen la palabra cuerpo por espíritu, porque Dios es espíritu. Ya estás pecando contra el espíritu. Pero acuérdense que está hablando del cuerpo de una mujer que son carne. Y dice, entonces aplica, el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Yo voy a parafrasear esto aquí, que cualquier otro pecado es diferente al cuerpo, es fuera del cuerpo. La fornicación natural es contra el cuerpo. Véalo bien como Dios lo ve. ¡Ja! Me sacude, eso es totalmente hiriente. Totalmente hiriente. Eso rompe lo más íntimo del pacto. Que cuando yo me entregué a ti, soy uno contigo. Ya no somos, cuando hay fornicación, ya no somos uno, somos dos o tres. Cuando usted fornique espiritualmente, ya usted no es uno con Dios, ni Dios puede ser uno contigo. Y oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Dios no puede tener relación donde no hay uno, porque Él es uno. Él piensa siempre como uno. Y la fornicación te separa de Dios y ya no eres uno con Dios en espíritu. Ya eres dos o tres, pero no eres uno. Y eso atenta contra lo que Dios mismo es en esencia, como fiel y como uno. Que Dios nos lo haga entender. Y sigue diciendo: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Sabe lo que es un templo? Perdona que te lo voy a decir de una manera que ojalá que, bueno, no lo voy a decir así, porque si alguien lo edita lo va a dañar. Pero en un templo es un lugar donde usted entra a adorar. Cuando hay una relación íntima, un coito, el hombre penetra a la mujer, que eso es lo que dice el Génesis. Y entró Adán a Eva. La palabra entrar ahí es, y conoció, que es lo mismo, penetró. Y Jacob entró a Lea. En el coito hay una penetración. Cuando emite el semen ya llega a ser uno solo. No lo digo yo, Pablo está hablando de eso. Y lo está comparando con el Señor. Escúchame, perdóname, el templo viene siendo lo mismo que la penetración. Yo entro al templo a adorar a mi Dios y tener intimidad con Él. Si yo el templo se lo doy a Baal, se lo doy a Astaró, se lo doy a Júpiter, se lo doy a la brujería, a la hechicería, a la diversión, yo estoy prostituyendo el templo y ya no soy uno en el templo, ya no soy templo de Dios. Perdonen, pero así lo veo, lo entiendo espiritualmente. Eso es lo ofensivo de la infidelidad, que otro entra donde yo soy uno con ella o con él. No violemos el templo de Dios. Yo no estoy llegando a la vulgaridad. Esto es lo que Pablo enseña. Te lo estoy poniendo crudo para que lo veas, para que se abran tus ojos. En lo natural, el cuerpo es de la mujer, el cuerpo del hombre es de la mujer, dice Pablo, y el cuerpo de la mujer es del hombre. ¿No lo dice Pablo? ¿Y la iglesia qué es? ¿No es el cuerpo de Cristo? Dice Pablo: le entregaré el cuerpo de Cristo a una ramera, a la prostitución. Dice el 20: porque habéis sido comprados por precio. Diga: yo le pertenezco
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Capítulo 10 y terminamos. Versículo 14. 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué dice ahí en capítulo 6? ¿Huid de qué? ¿Qué dice ahí en capítulo 6? Versículo 18. Huid de la fornicación. ¿Y aquí qué dice? Huid de la idolatría. Es lo mismo. Mira lo que sigue. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, está hablando de la cena del Señor, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está hablando de comunión. En la cena hay comunión, hay relación marital, espiritualmente hablando. ¿Entiende? Usted se está comiendo a Cristo y está bebiendo su sangre. Él está entrando a usted. Él está entrando a usted. Usted es su cuerpo. Y cuando usted ingiere, usted está en comunión, en compañerismo, en intimidad. Él está entrando a usted. La comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Diga, comunión es adoración, es intimidad con Dios. Escuchen ahora el 17. Siendo uno solo, siendo un solo el pan, porque Cristo es uno solo, nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Toda la iglesia en la comunión se vuelve una sola cosa, la esposa de Cristo en comunión. Ahora, se mirad a Israel según la carne, ejemplo de Israel. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, o sea, a los demonios, a los dioses falsos? Dicen, eso, un ídolo es nada, son demonios. Pero escuchen, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. ¿Están entendiendo? Si usted está siguiendo la aplicación, está entendiendo. Dice 21, no podéis beber la copa del Señor, donde usted está ingiriendo, está teniendo intimidad. Jesús entra a usted en la comunión a través del pan y del vino. Usted está ingiriendo a Jesús, está entrando en comunión, se vuelve uno con Él. ¿Por qué se vuelve uno con Él? Porque si usted estudia un poquito de fisiología, sabe que todo lo que usted ingiere, el cuerpo toma las sustancias asimilables y las lleva a la sangre, y a través de torrentes sanguíneos llega a los tejidos y alimenta el cuerpo, y lo que es desechable se va por el otro lado. ¿Así pasa o no? Pues como Cristo no hay nada desechable, porque es perfecto, todo va al sistema circulatorio de la iglesia para alimentar los tejidos y dar vida a la iglesia. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice el Señor. 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Está hablando de idolatría. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora piensen en demonios, en idolatría, porque aquí está hablando de participar y comer la carne de los animales sacrificados a los ídolos, de idolatría. Y dice versículo 20 de Pablo, lo que está diciendo aquí los siguientes, hermanos, dice, no se trata de la bendita carne, sí, total, los ídolos no son nada, eso no es nada, no se trata de eso, se trata espiritualmente de lo que usted está haciendo, y lo compara con la cena del Señor. Y dice el versículo 22, aquí viene el último para terminar. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta, diga conmigo, ¿provocaremos a celo al Señor? Toda idolatría, que es fornicación espiritual, provoca a celo al Señor, porque otro está ocupando su lugar.
Oh, estoy entrando a usted, espiritualmente a su corazón, a su vida. Está teniendo comunión con otro o con otros, no con el Señor. Yo no quiero provocar a celo al Señor. Somos de Dios. Diga, yo soy de Dios. Diga, mi marido es el Santo de Israel. La iglesia es la desposada de Cristo. Y nuestra fidelidad es solo a Cristo, solo a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y solo Él será el objeto de tu adoración. Cierra tus ojos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Has hablado de una manera clara, hasta cruda, para sacudirnos, Señor. No has hablado con eufemismo, diciendo las cosas para no herir. Has hablado claro, para que aún el más torpe entienda cuánto te ofende cuando cualquier cosa ocupa el lugar tuyo en nuestras vidas, en nuestra relación. Dios, abre los sentidos, más allá del entendimiento, que no veamos esto como un lindo mensaje. Qué lindo, qué fuerte habló Dios. No. Que cada uno se examine a sí mismo y diga, estoy siendo fiel a mi Dios, estoy siendo fiel a la relación, estoy siendo un espíritu con el Señor o tengo relación con muchos espíritus. Ayúdanos, Dios, a entender que nuestra comunión sea con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Ayúdanos a no provocarte a celo. Guárdanos de Valpeor, del Señor de las brechas. Que el diablo no haga brecha. Que no le sirvamos al diablo y hagamos una brecha y dañemos a la relación contigo. Enséñanos, oh Dios, lo que enseñaste a Israel en Valpeor. Yo te ruego, Dios, que recibamos el mensaje de acuerdo al espíritu tuyo, de acuerdo a tu celo por nosotros, porque tú nos anhelas celosamente, porque somos el fruto de tu trabajo redentor y tu gran sacrificio a través del Hijo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo oro por ti. Yo oro al Señor. Oro al Señor que esta palabra llegue a tu corazón, llegue a tu vida. Oro al Señor que hoy, si fuiste infiel a Dios, si otros espíritus, otros esposos espirituales han ocupado el lugar del Señor, Dios te dice, huí de la idolatría, huí de la fornicación. Que tú no provoques a celo al Señor, que tú seas fiel a Dios, que solamente al Señor adorarás o adores, solamente a Él tú sirvas, solamente a Él tú temas, y que siempre Él sea el único objeto de tu adoración y de tu admiración. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.